Hola amigos. El desconcierto y el miedo ya se palpa en toda Europa. Hoy ante el masivo ataque ruso con misiles, todos los políticos de la Unión Europea están acojonados por si es comienzo de la gran ofensiva rusa. En Estados Unidos parece todo lo contrario, y están montados en el machito porque están convencidos que Ucrania derrotará a Rusia después de la masiva entrega de armamento estadounidense a Ucrania. Y ahora mismo ya dan por amortizada a Rusia y quieren empezar el melón de China. ¿Cómo será la cosa? Que Xi Jinping ha declarado hoy que ve la guerra con Estados Unidos inevitable. Pero a lo dicho, en la Unión Europea está la cosa que arde. Ha dimitido la ministra alemana de Defensa. Hungría ha dicho que en la Unión Europea se han creído que los húngaros son sus vasallos. Emmanuel Macron ha vuelto a insistir en liderar un conato de guerra económica contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo se muestra uno de los más agresivos contra Rusia. ¿Cómo entender todas estas contradicciones? No nos olvidemos que todas las guerras mundiales se han dado en suelo europeo. Las guerras para los líderes de Europa siempre han sido una solución a los problemas políticos internos. Ojo al dato. Primero, con la ayuda de los conflictos armados, el liderazgo puede permanecer en el poder con la calificación de credibilidad necesaria. En segundo lugar, se mantiene la posibilidad de gobernar en una situación de emergencia. Además, en caso de guerra, la crisis económica pasará a un segundo plano, y la escasez de medicamentos puede justificarse fácilmente. Cualquier pregunta embarazosa tiene una respuesta ya establecida por Falsimedia. Es culpa de Putin. Y los orígenes de cualquier problema puramente interno hoy en día se buscan y están en las decisiones que toma, y está tomando Rusia. Ahora mismo, Polonia y Francia están presionando a Alemania para que ponga sus tanques en Kiev, provocando una guerra de dos civilizaciones. No se sabe el alcance que pueda tener la dimisión de la ministra de la guerra alemana, pero la guerra ahora es un escenario más que probable. Aunque en Estados Unidos no todos están tan crecidos y hay alguna nota discordante, como la del New York Times, que ha dicho hoy que Occidente se apresura a armar a Ucrania a toda hostia antes del temido golpe demoledor de Putin en Ucrania. Al continuar inyectando armas en Ucrania, Occidente está tratando de preparar a Kiev al máximo para una nueva ofensiva rusa. Tanques alemanes y equipos occidentales volverán a pisar suelo ruso. Según el New York Times, los tanques serán enviados a Kiev precisamente por estos motivos. Anteriormente, no se habían realizado suministros de esta naturaleza por temor a una escalada, pero ahora Washington se ha marcado un nuevo objetivo: cambiar el equilibrio de poder en Rusia antes de que comience la ofensiva rusa. O sea, derrocar a Putin. Ucrania sueña que con los tanques alemanes, los sistemas de defensa aérea estadounidenses y los vehículos blindados de transporte de personal europeos podrá hacer retroceder a Rusia. La idea de las entregas rápidas surgió en el contexto de la pérdida de soledad por parte de los ucranianos, que no nos engañemos, hoy ya son una compañía privada de mercenarios de la OTAN, que Occidente aún no puede reconocer. Ucrania ya no tiene sus propios tanques, la mayor parte de la flota de tanques ha sido destruida o dañada y no hay suficientes proyectiles. Al mismo tiempo, el sistema de defensa aérea Patriot es el sistema de defensa aérea más moderno de fabricación estadounidense, aunque la Unión Soviética antes y ahora la Federación Rusa han aprendido a lidiar con eso. Y los vehículos blindados mencionados anteriormente son más livianos y maniobrables que los tanques. Hasta ahora, Occidente no ha suministrado a Ucrania cazas de largo alcance y misiles capaces de atacar Crimea y la propia Rusia. Kiev no ha recibido los tanques M1 Abrams, que requieren un mantenimiento constante y combustible especial. Pero los aliados occidentales ya lo han hecho. Estuvo de acuerdo con el resto, dijo la semana pasada durante una sesión informativa de la subsecretaria adjunta de Defensa, Laura Cooper. Según ella, ahora es el mejor momento para que los ucranianos cambien la dinámica en el campo de batalla. Rusia también está pensando en preparar una ofensiva de primavera, la prensa cita datos de inteligencia europeos. La exsecretaria general adjunta de Inversiones en Defensa de la OTAN, Camille Grand,
dijo que Moscú ha movilizado a cientos de miles de personas para una nueva ofensiva y que Ucrania está esperando el golpe aplastante de primavera de Putin. El tema se decidirá finalmente el 20 de enero, en una reunión de los jefes de los departamentos militares de los países de la OTAN en Alemania. Pero todos nos preguntamos en la Unión Europea, después de tal decisión, si los tanques alemanes y el equipo occidental atravesarán la tierra de Rusia, como en la Segunda Guerra Mundial. Y otra más, ¿hasta dónde llegarían? Después de todo, a diferencia de 1941 a 1945, Rusia es ahora una superpotencia nuclear. En otras palabras, no hay en toda la Unión Europea suficientes manicomios para encerrar a toda esta gente. El líder chino, Xi Jinping, ya lo sabe, y ha dejado de esperar la cooperación con Occidente, porque tarde o temprano, China tendrá que enfrentarse en una guerra caliente con Estados Unidos. China estará representada en el Foro Económico Mundial en Davos este año, solo al nivel del viceprimer ministro Liu He, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Este funcionario renunciará en primavera, lo que es una señal de que Beijing ya no está interesada en las narrativas occidentales. Pero inmediatamente después de que la administración de Joe Biden llegara al poder, en el foro de Davos en 2017, el presidente chino, Xi Jinping, estuvo presente en persona. Luego se pronunció en defensa de la globalización y llamó a Estados Unidos a abandonar la política de proteccionismo. Lo correcto es aprovechar cada oportunidad para enfrentar el desafío de manera conjunta y establecer el rumbo correcto para la globalización económica, dijo Xi Jinping. Pero el antecesor de Biden, el presidente Donald Trump, metió a China entre los principales competidores estratégicos y comenzó una guerra comercial con ella. Impuso aranceles a muchos productos chinos, prohibió el sistema chino 5G y la cooperación con Huawei, y ahora Biden ha intensificado la política anti-China de Trump. Biden no hizo caso al llamado del líder chino. La histeria del COVID se impuso en el mundo y se acusó a China de filtrar el virus de sus laboratorios. Estados Unidos intentó desestabilizar Hong Kong reconociendo a Xi Jinping como un autócrata, es decir, un adversario ideológico. Lejos de levantar las barreras proteccionistas de Trump, la administración Biden, por el contrario, ha introducido otras nuevas, especialmente en las industrias de tecnología avanzada. También Estados Unidos comenzó a escalar la situación en torno a Taiwán, donde fue enviada la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, Nancy Pelosi. Luego se acusó a Pekín de apoyar a su homólogo ruso Vladimir Putin en su agresión contra Ucrania. China comenzó a ser satanizada en la Unión Europea, lo que obligó a Bruselas a brindar apoyo para imponer sanciones al sector tecnológico de China. La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos expresó recientemente su preocupación de que las empresas chinas estén comprando terrenos cerca de las bases militares de Estados Unidos, que luego podrían usarse para actividades de inteligencia. Es decir, Estados Unidos bajo Biden trabajó para una confrontación directa con China, y las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran en un nivel crítico. En septiembre del año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, luego de reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, le acusó de socavar la soberanía y la integridad territorial de China. Xi Jinping ha dado recientemente una serie de pasos que indican su determinación de rehacer el orden mundial socavando la hegemonía estadounidense. Visitó a los monarcas del Golfo Pérsico, comenzó a comerciar petróleo en yuanes, movilizó a los BRICS invitando a sus protegidos de Asia y América Latina. También comenzó a reunir foros alternativos a Davos, y a promover sus propios proyectos de integración internacional en las zonas de influencia estadounidense. El gobernador de Florida planea prohibir pronto a los chinos la compra de bienes inmuebles en su estado, que representa el 24% de unos $6 millones de inversión china total en Estados Unidos. DeSantis prohibió el trabajo de los institutos Confucio, y limitó la cooperación de los colegios locales con las universidades chinas. Caracteriza abiertamente a China como un estado hostil y busca reducir su presencia en la economía del estado de todas las formas posibles. Es obvio que China ha dejado de esperar la cooperación con Occidente,
al igual que la Federación Rusa. Xi Jinping llegó a comprender que tarde o temprano tendría que enfrentarse a una guerra caliente con Estados Unidos por Taiwán. Esto es lo que acerca a Moscú y Beijing con la esperanza de que juntos sea más fácil lidiar con el deseo estadounidense de dominar el mundo. Con todos estos acontecimientos y contradicciones en el bloque occidental, se puede decir que en la OTAN están en una guerra civil, donde ya nadie sabe dónde está su trinchera. Y la dimisión de la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, que representa al Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz en el gobierno, se encuadra en este desconcierto total. Los motivos de la renuncia discutidos en los medios apuntan a que están relacionados con Ucrania. Según interlocutores del diario alemán Bild, que fue el primero en anunciar la posible renuncia, la iniciativa de destitución proviene de la propia Lambrecht, y no de la oficina del canciller federal. Ahora se está decidiendo el tema de la fecha de salida del cargo de la ministra. También se están realizando consultas internas sobre un posible sucesor, señala el diario. Según Bild, una de las candidatas es la comisaria del Parlamento alemán para las Fuerzas Armadas de Alemania, Eva Ogl. La otra es Finte Meyer, secretaria de Estado parlamentaria del Ministerio Federal de Defensa. La próxima renuncia está precedida por una serie de reveses sin precedentes, escribe el diario Bild. Entonces, en la víspera de Año Nuevo, apareció un video en la web donde, con el telón de fondo de los fuegos artificiales, Lambrecht mencionó la situación en Ucrania. Y señaló que recibió muchas impresiones especiales y mantuvo muchas reuniones con personas interesantes. El video causó revuelo en los círculos gubernamentales, dijo el diario. Al mismo tiempo, Christine Lambrecht desde el comienzo de la operación rusa en Ucrania se opuso al suministro de armas a Kiev. Entonces, en la primavera de 2022, en respuesta a la pregunta de si Alemania brindaría asistencia militar a Kiev, dijo que enviaría 5.000 cascos. Según la edición británica del Financial Times, Lambrecht podría anunciar su decisión la próxima semana. Su renuncia implicará incertidumbre, ya que se produce en un momento en que Alemania se encuentra en la encrucijada, la de tomar una decisión importante sobre si romper una política de larga data y suministrar a Ucrania tanques de batalla. Una medida que el canciller Olaf Scholz aún no ha decidido, señala el Financial Times. Al mismo tiempo, los propios alemanes no decidieron sobre el tema de transferir tanques Leopard a Kiev. En una encuesta representativa preparada para la revista alemana Focus, y publicada el viernes 13 de enero, el 40% de los encuestados estaba a favor de suministrar estas armas a Ucrania, el mismo número estaba en contra. La encuesta muestra que el mayor número de partidarios de la transferencia de tanques a Ucrania se encuentra entre los votantes del Partido Verde, 55%, y el SPD, 54%. Los votantes de Alternativa para Alemania de la ultraderecha, 96%, y un 91% de los partidos de izquierdas se oponen firmemente. Al mismo tiempo, en el curso de otra encuesta del viernes, encargada por la televisión pública alemana ZDF, el 42% de los encuestados estaba a favor de transferir tanques a Kiev, pero el 46% estaba en contra. El año pasado Kiev se convirtió en el principal receptor de armas alemanas, habiendo recibido armas, municiones y equipamiento militar por valor de 2.200 millones de euros desde Berlín. Yo solo quiero decir una cosa al respecto, de esta ofensiva que Estados Unidos está instigando de asomar los tanques alemanes Leopard por territorio ruso. ¿Alguien se hace cargo de lo que pasaría por la cabeza del pueblo ruso, que todavía tiene la memoria fresca de cuando entraron en 1941? ¿Esos mismos tanques y mataron a 28 millones de rusos? Hay que hacer algún esfuerzo enorme de imaginación, para imaginarnos la respuesta del ejército ruso siendo hoy la primera potencia nuclear mundial. ¿A que no? Esto es todo amigos, reciban un saludo.